Vladimir, pero yo quería que tú compartieras con nuestras audiencias tu experiencia ayer en la manifestación que hubo en Las Mercedes, cuando se presentó María Corina Machado y se hizo la convocatoria de esta Asamblea Ciudadana. Me gustaría que compartieras eso antes de dar entrada a nuestro invitado. Sí, con mucho gusto, Luzmeli. Ya te iba a decir Vanessa, que están trabajando. Fíjate, Luzmeli, tuve un déjà vu del 28. Te comento, yo estuve allí cubriendo pues la marcha, la movilización, estuve acompañado por mi productora, que es Gilda, mi esposa, que tú la conoces, mi hermanito Mario, mi hermanito mayor Mario. Estuvimos allí, bueno, haciendo lo que siempre sabemos hacer, que es reportear y conversar con la gente. Me llamó la atención algo. Mira, la gran cantidad de gente conocida, gente que militó conmigo en la Causa R, en el PCB, en Avanzada Progresista, en el PSUV, gente de todas las corrientes, gente del MI, que fue que las conocí del MIR, de gente que conocía de la universidad, dirigentes de la antigua, de la Juventud Comunista de los años en los que yo militaba en la Juventud Comunista, que estaban allí, que me sorprendió su presencia, gente del movimiento sindical, de los pensionados, de los jubilados. Pienso que en algo que hemos venido conversando en estos días, en la composición social del electorado que votó por el Mundo González Urrutia, del electorado que pudiéramos tildar de opositor al día de hoy, que es distinta a hace unos años en cuanto a la incorporación de sectores populares cada vez más visibles. Y eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Había gente joven, pero mayoritariamente, como ocurrió también en el acto electoral, mucha gente de la edad nuestra, de 40 para arriba, quizás, ¿no? Y entonces, ciertamente me llamó la atención eso, me llamó la atención también el clima pacífico que se respiró allí, ¿verdad? Era una concentración que estaba alegre, la gente reunida, a pesar también había mucha tensión, a pesar de que se veían rostros muy alegres. Saludé mucha gente con mucho entusiasmo y tal, pero también mucha gente preocupada por la represión. Comentábamos que quizás mucha gente se abstuvo de ir precisamente por temor a represalias de cualquier tipo, y de hecho lo vimos con algunas redadas que se hicieron. Esta palabra es muy fea porque aquí en Venezuela redada significa una redada es para llevarse detenidos a delincuentes o presuntos delincuentes, pero estas son redadas de carácter político, que en otros países son muy comunes, pero en nuestro país no eran una cosa tan común después de una manifestación, digamos, postelectoral. Entonces, evidentemente, el clima era un clima, bueno, muy propio de la coyuntura tan difícil que le ha tocado vivir a los venezolanos en estos días, ¿verdad? Que son lamentablemente inolvidables por una parte, y también afortunadamente inolvidables en el sentido de que, bueno, el venezolano fijó una opinión electoralmente hablando, el venezolano se pronunció y pues lo que se quiere es que se sepa transparentemente qué fue lo que dijeron los venezolanos de acuerdo a las actas, ¿verdad? Por eso yo en estos días me encontré en el estacionamiento con un buen amigo que es militante aún del PSUV, que estaba un poco agresivo, no lo voy a nombrar, pero una persona a la que yo le tengo mucho aprecio. Y entonces me vino con mucha agresividad a decirme que yo y que andaba con la derecha, no sé qué. Y le no, mira, yo te quiero mucho, yo te puedo aceptar todo lo que tú me digas, pero yo te quiero hacer una sola pregunta. ¿Y las actas para cuándo? Solamente. Y por ¿Y las supuesto que actas para cuándo? Sí, así es. creo que es importante, Vladimir. También me gustaría que compartas con nuestras audiencias cómo te sentiste tú. Porque acuérdate que cuando hablábamos en anteriores programas, tú expresabas cierta reserva porque decías que podía haber algún tipo de retaliación contra personas que no eran originariamente de la oposición o de la oposición histórica. ¿Puedes compartir cómo te sentiste tú Sí, en ciertamente, esta porque fíjate, manifestación? yo no soy muy dado a ir a manifestaciones en los últimos años porque me he concentrado pues en el periodismo, y además en este momento no tengo activismo político. Tenía muchos años que no iba a una manifestación y fui, mira, como periodista, pero también como ciudadano, porque es importante pues estar allí con la gente, saber qué piensa. Y afortunadamente pues fui recibido con mucho afecto, con mucho cariño por la gente, ¿verdad? De repente una que otra mirada, que siempre ocurre porque uno no es monedita de oro, ¿verdad? Entonces, que algunos que dirán que hace este bicho aquí, pero eso no importa, ¿verdad? Eso es parte del menú que tenemos, porque no podemos aspirar a la unanimidad. Mira, yo estoy curado en salud de pensamiento único, de unanimidad, de aplaudideras, de aclamaciones, de falsos consensos, de aprobado por mayoría, aprobado por unanimidad, de halagos, de caudillismo, de mesianismo. O sea, estoy fastidiado, una palabra que termina en yado. Estoy de todo eso.
Sí, bueno, me alegro que te haya ido. Bien, y realmente además, como te dije, me encontré con una base social, caramba, muy diversa también. Me encontré gente, mira, interesantísima, como por ejemplo el doctor Gabaldón, el que fue ministro del Ambiente, por ejemplo. Me encontré allí compañeros de la universidad, me encontré gente del sector sindical, como muy bien te lo decía, gente de la cultura, en fin, de todo. Y bueno, muchos colegas, por supuesto, también muy, bueno, muy dados pues a cubrir lo que está ocurriendo. También, bueno, mucha gente protegida con sus cosas, ¿no? Con sus implementos, por todo lo que hemos visto, ¿no? Y bueno, es una experiencia interesante, ¿no? Sí, Vladimir, y hoy está conectada una gran cantidad de usuarios. Saludos a todos los usuarios que se han conectado en YouTube y también en nuestra cuenta de Twitter. Después le vamos a dar entrada también a conversar con ellos y con nuestro invitado especial. Pero también antes de llegar a ese punto, Vladimir, comentar los últimos acontecimientos de hoy. Por ejemplo, este comunicado de la Unión Europea. ¿Qué balance tienes de ese comunicado? Bueno, mira, es la reiteración de lo que ha sido un planteamiento de principio de la Unión Europea con respecto al tema de la transparencia electoral, al tema de la necesidad de que se respeten los resultados, de que se vaya pues a un proceso de auditoría, etcétera. Pero noto de alguna manera, a pesar de lo que puedan pensar algunas personas, que no se están cerrando todas las puertas, ¿no? Ok. No sé qué piensas tú. Perfecto. No, quiero leérselo un poquito a los usuarios porque tal vez no lo han visto. Hace unas horas la Unión Europea emitió un comunicado donde decía declaración de la alta representante en nombre de la Unión Europea sobre los acontecimientos posteriores a las elecciones en Venezuela. Y dice que, bueno, que sigue con gran preocupación la evolución de los acontecimientos, los informes de las misiones internacionales de observación electoral indican claramente que las elecciones presidenciales del 28 de julio no cumplieron las normas internacionales de integridad electoral. Yo diría que hay que pararse un poquito allí porque primero usa plural los informes de las misiones internacionales. Había dos misiones internacionales. La misión del Centro Carter, que hizo público su declaración, que todavía está haciendo el informe, y el panel de expertos de la ONU. El panel de expertos de la ONU no emite declaración pública, pero no, sí un informe privado. ellos emiten un informe. Claro. Exacto. Pero entonces aquí se habla de informes en plural, por lo tanto dice, y que carecen de integridad electoral. Importante también que los usuarios se están familiarizando con este término de integridad electoral, pues es el conjunto de garantías que debe tener una elección. Antes, durante y después, porque las garantías no son el día de la votación. O sea, una votación no es transparente porque la gente ya podía ir a votar libremente el día de la elección. No, se trata de un tema de condiciones, lo que hemos hablado en otros momentos, Lumeli, el terreno, que la cancha no esté infiltrada, que los jueces sean imparciales, que todos compitan en igualdad de condiciones. No vas a poner un peso pluma contra un peso pesado, por ejemplo. Exactamente, y que además también haya libertad de expresión y que la gente haya podido votar sin ningún tipo de coerción, y también que todos hubiesen tenido la oportunidad de postularse de acuerdo con los reglamentos del país donde se está celebrando la elección. Aquí dice también que sin prueba que lo respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el CNE no pueden reconocerse. Creo que eso es sumamente fuerte, esa parte que no cierra la puerta, pero te dice, bueno, si yo no tengo el soporte de esto, como lo establece la ley, no puedo reconocer lo que dicen Cristina Kirchner, es lo mismo que ha dicho Lula da Silva, el gobierno de Colombia, es decir, países y liderazgos que son cercanos al presidente Maduro o a lo que ha sido el chavismo, tienen esa postura también. Es decir, ok, ¿y las actas para cuándo? O sea, en eso se resume, yo diría, ¿verdad? Sí, Vladimir, pero si me permite, voy a seguir leyendo el tercer párrafo porque ahí es donde está la cosa. Dice, copias de las actas electorales publicadas por la oposición y revisadas por varias organizaciones independientes indican que Edmundo González Urrutia
parecería ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa. Tú que fuiste diplomático, Vladimir, este párrafo, analízalo desde el punto de vista diplomático. La palabra parecería una forma de decir las cosas, ¿verdad? No es terminante el comunicado en ese sentido. De acuerdo a los resultados, nos indica que fulano de tal, no, parecería, ¿verdad? ¿Verdad? O parecería. Es decir, deja la sombra de duda que solamente se puede despejar contrastando las actas que tienen unos y las actas que tienen otros, ¿verdad? Y contrastando esto sobre la base de una auditoría absolutamente imparcial, externa, en fin, autónoma, que permita desentrañar toda esta situación. Ahora, por supuesto que evidentemente pues ya está todo dicho en cuanto a la exigencia. Es decir, que haya una clara presentación de las actas, de las actas de las elecciones, pero no solamente las actas es suficiente. Fíjate tú, acompañado de un proceso de verificación también, porque ya han pasado una semana. Exactamente. Una semana y eso no se puede dejar de lado. Ha pasado una semana y primera vez que hay una elección en la cual, a excepción del referéndum del Esequibo y de la elección de la constituyente, primera elección de cargos, digamos, de elección popular como la presidencia de la República, primera vez que en Venezuela a una semana, pues no están publicadas las actas. Y entonces, fíjate tú, qué es lo que generó molestia, pienso yo, en algunos países que les habían prometido, no, esta semana se la vamos a dar, no, entonces algunos países se sienten, como quien diría, vacilados, por decirlo menos, ¿no? Pero incluso a mí me cuentan que hay gran molestia, por ejemplo, en algunas figuras venidas de España, que tú y yo conocemos, que bueno, que se sintieron, bueno, absolutamente engañados o que no les tomaron en serio su reclamo de que se presentaran estas actas, ¿no? Eso fue lo que a mí me contaron. Una fuente me comentó esto, una fuente digna de todo crédito para mí, con respecto, por ejemplo, al señor Zapatero.